Habíamos dado inicio con una pequeña introducción de lo que corresponde el pueblo Xinca. Entonces ahora vamos a conocer el origen. Por favor, Elena, si puedes leer el origen, por favor, del pueblo Xinca. Origen. Los arqueólogos identifican sitios arqueológicos mencionados en la tradición oral que datan del 400 antes de Cristo, es decir, hace 2000 años. Dos son las versiones sobre los orígenes del pueblo Xinca, la primera, una migración del norte de Mesoamérica, y la segunda, una migración del sur de Mesoamérica. Faltan estudios para determinar con certeza el principio. Sin embargo, el alto consumo de frijol colorado similan a las costumbres alimenticias del norte de Mesoamérica, apuntan a aceptar más a la primera teoría. Muchos xincas están agrupados en comunidades indígenas para la administración de sus terrenos comunales. Existen comunidades indígenas, Humaytepec, Jutiapa, San Juan, Yupiltepeque, Las Lomas y Santa María Xalapán, quienes cuentan con títulos de propiedad registrados. Los xincas escondieron su identidad durante muchas décadas, pero a raíz de la firma de los acuerdos de paz surge el orgullo de los xincas, fenómeno que ha crecido, y en la actualidad hay varias organizaciones que luchan por la identidad, especialmente entre jóvenes. Los xincas son llamados también llaneros o los del agua, debido a que sus topónimas terminan en vocablos que incluyen agua, tales como agua o traducción agua o gua. Muy bien, gracias. Entonces ya nos está dando una representación gráfica de cómo pudieron ellos emigrar a nuestra zona. Por ello es que ellos conforman parte, ¿verdad? Después de permanecer mucho tiempo en el territorio mesoamericano, ya ellos forman parte de una cultura de Guatemala. No están aislados de nosotros, simplemente pertenecen a la región guatemalteca y son parte de, por favor, Katy, el idioma y la medicina. El idioma Xinca estuvo a punto de desaparecer hace algunas décadas. Varios lingüistas hicieron estudios para su recuperación, entre ellos Otos Schumann. Actualmente las organizaciones xincas están enseñándolo. El censo de 2002 establece que hablantes del idioma son 1,283 personas, de ellas 687 mujeres. Medicina se basa en el conocimiento de abuelas y abuelos sobre plantas, minerales y animales de la región. Practican la medicina preventiva, por ejemplo, cuando hay eclipse, para evitar que el mismo afecte la malformación de un bebé en gestación. Las comadronas xincas recomiendan a las mujeres embarazadas colocarse una prenda roja en la cintura a manera de proteger al niño de daños que le puede ocasionar. Muy bien, la lectura continúa, dice: no bañarse en las corrientes de los ríos mientras el fenómeno, dura el fenómeno, porque puede adquirir enfermedades. Colocarse entre la ropa llaves o ganchos de metal para proteger al bebé. Muy bien, entonces acá ya estamos hablando dos puntos primordiales de ellos. Uno, el idioma.
El idioma Xinca es un idioma que pertenece a la región como podríamos asociarlo a los idiomas mayas. En un momento determinado se pudo observar en un censo que ya este estaba a punto de desaparecer. Entonces, al igual que nosotros cuando se implementó el nuevo currículum educativo, hoy en día ustedes reciben, por ejemplo, idioma materno 1, idioma materno 2, es decir, según la región establecida, el idioma maya que se establezca en la región es como tienen que recibir clases, porque el fin primordial es que prevalezcan estos idiomas y no se pierdan. ¿De qué tan fructífero ha sido en algunas áreas? Pues yo considero que va a ser de fortaleza para los que ya lo hablan y un poquito de conocimiento y dificultoso, ¿verdad? Para los que no es un idioma materno. Pero más sin embargo, vean, dice que en el 2002, después de existir solamente 1283, se obtenía que era casi la mitad, los 687 eran mujeres. Y lo bueno de tenerlo, por ejemplo, en una mujer es que lo va a replicar con los hijos. Ese es el fin primordial. Ahora bien, para favorecer esta parte, pues lo que se hizo, ¿verdad? Es esa reforma a lo que es el currículum nacional base del cual se guía todo el país para poder brindar una educación en los idiomas maternos. Para la medicina vamos a encontrar que existe, por ejemplo, alguna situación preventiva, alguna situación herbolaria. Realmente volvemos otra vez al inicio del origen de la cultura, en donde los mayas pues practicaban mucho lo que es la medicina herbolaria. Y de ello nosotros todavía tenemos poco conocimiento, pero aún se mantiene. Por ejemplo, le dicen a una persona, mire, cuando usted se asusta, cuando los niños se asustan, que déles un té de hierbabuena, pero no es el té que usted compra en la bolsita, ¿verdad? Y tiene ya los envoltorios, los sobrecitos, sino lo mandan a uno a comprar pues la hierbabuena, ¿verdad? Seca o en hojas, y le dicen haga una infusión solamente del té y del eso al niño para que por el susto. Que si el niño tuvo también alguna situación aparte de susto, que dele la flor de muerto. Que si el niño tiene dolor de estómago, que le cosan pericón. Que si la persona que está embarazada tiene muchas agruras, que tome en infusión lo que le llaman el pelo de la mazorca de maíz. Y miren, si nosotros vamos a todo ese punto, que también lo van a descubrir ustedes más adelante, vamos a encontrar que la medicina herbolaria pues siempre ha prevalecido dentro de lo que es el sistema a nivel cultural. Y para ello dice, por ejemplo, cuando surge un eclipse, siempre se establece, eso también se asocia mucho con nuestra cultura. Más de alguien ha escuchado que le dicen a la mujer, ¿verdad? Colóquese una cinta alrededor de su vientre de color rojo. Así le permite romper con cualquier vibra, romper con cualquier situación que pudiera llegar a afectar al niño. En este caso lo dicen los abuelos y las abuelas, que no necesariamente es cuando sea el eclipse, sino que es algo permanente durante los 9 meses. También se dice, en este caso para ellos, ¿verdad? Para los xincas, no bañarse en las corrientes de los ríos mientras dura este eclipse, ¿verdad? Y también colocarse ropa, dice, en la ropa, llaves o ganchos de metal. Yo recuerdo mucho que en la época de gestación me dijeron que me colocara ganchitos alrededor del vientre, pero en forma de cruz,
porque eso hace que proteja al producto o al bebé y que en un momento determinado, como uno sale, por ejemplo, a la calle, no sabe si hay eclipse lunar, no sabe si hay algún fenómeno solar y que entonces eso no crea malformaciones o deficiencias en los bebés. ¿Qué tan cierto sea? Pues ahí nosotros no podemos determinar, así, ¿verdad? ¿Es verídico o no? No es cierto. Pues no lo sabemos. Recuerde que en un momento determinado, ellos hicieron estudios, los ancestros hicieron estudios de muchas situaciones de las cuales hoy en día prevalecen. Y por eso es, ¿verdad? Que muchos tenemos infinidades de creencias que ya no sabemos ni de cuál es cuál, ¿verdad? Para los que somos creyentes en Dios, pues nosotros nuestro símbolo es una cruz, ¿verdad? Para los que son creyentes, por ejemplo, de la cosmovisión maya, pues no es directamente la cruz, sino son otros símbolos. Por ejemplo, en alguna ocasión ingresé a una casa y arribita de la casa tienen un manojo de ajo y una herradura. La herradura para que atraiga la buena suerte y el ajo para que corte las malas vibras. Entonces volvemos otra vez. Qué tan verídico sea, pues no hay algo que lo establezca, más que la misma creencia y la práctica de estas situaciones que podemos observar. Y yo supongo, vuelvo a repetirles, supongo que más de alguno de ustedes ha visto alguna situación, ha escuchado de algunas situaciones. En una ocasión pude observar en una casa que había una visita y la persona de la casa decía, es que tengo que hacer mucho y no se va mi visita. Y entonces le dice a otra persona, ponga la escoba detrás de la pared para que su visita se vaya. Y a mí me causó gracia y lo fue a hacer. Y al ratito le dice la visita, vaya, ya se me hizo tarde, entonces ya platicamos y ya le comenté, etcétera, se despidió. Y yo me quedé sorprendida, dije, no sé si creer en que lo que hizo, o sea, era cierto, era correcto o por qué lo hizo, pues no lo sé, ¿verdad? Y si realmente le funcionó, solo era que realmente ya la otra persona pues tenía que retirarse, ¿verdad? Entonces vamos a esas situaciones, prácticas que se realizan que en un momento determinado pues no podríamos decir, ¿verdad? Si es así o no es así. Entonces sobre eso es que nosotros trabajamos, sobre aquellos escritos como este que nos dan a conocer algunas situaciones. Tenemos cosmovisión, por favor, Gwen. Cosmovisión. El pueblo Xinca concibe al ser humano como un componente del mundo quien se encuentra en constante relación con otros elementos. Para los Xincas, el ser humano está constituido por energía y alma que a su vez se complementa con el agua que proporciona vida. La palabra Xinca se traduce en su idioma como seres creados o formados o seres únicos. El significado del número 4 es fundamental y significa el equilibrio que permite la vida, ya que 4 son dos puntos cardinales que proporcionan los recursos indispensables a la sociedad. El número 12 en la formación de una persona es vital. Es la edad en que se considera que un niño termina su formación. Al cumplir los 13, se le toma como adulto. Concibe grandes serpientes guardianas de las montañas, cuerpos de agua y bosques. Gracias. Y vean acá entonces, vuelvo otra vez a que las similitudes van a estar porque pues no hay un pueblo puro, ¿verdad? Sino simplemente aquellos que fueron reuniéndose y de los que se desplazaron a otros lugares adoptando situaciones. Ahora vamos a hacer una asociación. Dice que ellos creen
en una cosmovisión relacionada a los elementos. ¿Qué elementos hay? Pues sabemos que hay aire, fuego, agua, tierra, ¿verdad? Y entonces de ellos se comprende que hay 4 puntos cardinales. Vean esa asociación. Pues cuando nosotros marcamos un punto cardinal, estamos marcando al final una cruz. Entonces, a veces existe esa asociación y esa disociación de lo que se habla. Como estamos totalmente, todos pertenecemos a una misma región territorial, pues claro está, el desplazamiento es que vamos a encontrar asociaciones a las creencias que se puedan tener. Ellos entonces comparten un poquito más con la cosmovisión maya. Y dice entonces también que se comprende que en un momento determinado, al cumplir 13 años, el niño dejó de ser niño y empieza a tomar un camino de adulto como tal. Entonces yo me imagino que para esta situación, pues es cuando nosotros vemos, ¿verdad? Le decimos a los chicos a los 15 años, bueno, ya la niñez se quedó atrás y usted comienza totalmente una etapa distinta. Pero en su mayoría todo el mundo habla de los 15 años, ¿verdad? Por eso es de que se hace mucho esa celebración de esos años que se han cumplido. Y establece nuevamente, ¿verdad? Que dice que crea grandes serpientes guardianas de las montañas, cuerpos de agua y de bosques. Aquí también podríamos asociarlo con lo que corresponde a la cosmovisión maya, ¿verdad? Los guardianes. Y para los que son católicos, pues las 3 deidades, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces ahí siempre se hace esta asociación para ir comprendiendo cómo va la cultura establecida según las bases. Por favor, Katy, economía. Economía. El pueblo basa esencialmente su economía en la agricultura del maíz, frijol colorado, la elaboración de arte utilitario y en menor grado de pesca. En los últimos 50 años se ha practicado la agricultura de legumbres y fruta para el comercio. Tradicionalmente se ha acostumbrado a la ayuda mutua para la realización de actividades que requieran mucha mano de obra, como es la construcción de casas para los nuevos matrimonios, se conocen como las caseadas o macuques. En las mismas intervienen todas las generaciones. Los ancianos dirigen las obras, los jóvenes realizan el trabajo de la construcción, los niños cargan el material como la palma, el zacate y el lodo, mientras las mujeres cocinan los alimentos. Gracias. Vean, acá ya nos dice entonces cómo ellos desarrollan la parte productiva. Siempre también son agrícolas, son artesanos y desarrollan otras actividades que promueven o generan, perdón, lo que es la economía. Y nos hace mención en un momento determinado de cómo intervienen en un casamiento. Ya nos mencionaba, ¿verdad? Que son los ancianos quienes desarrollan o dirigen estas actividades y que en seguimiento, ¿verdad? Los acompañan los niños. Vean cómo volvemos otra vez a hacer una similitud. Se establece, ¿verdad? Dentro de la cultura maya, que cuando una persona se va a casar, pues tiene que ir a solicitar permiso a la casa de la novia, solicitar permiso a los padres, a los abuelos y a la demás familia para poder contraer matrimonio. A eso es a lo que le llaman a veces pedidas o pedimientos, dentro de los cuales pues se involucra mucho, ¿verdad? Todo personaje que tenga avanzada edad. Y aquí nos vuelve a manifestar una similitud de ellos. Lo mismo pasa, ¿verdad? Se destina a la mujer como la encargada del área culinaria.
Y eso es casi que en todos los grupos sociales, solamente que en algunos ya se destaca, ¿verdad? La participación de la mujer, ya no solamente como un ama de casa, sino una mujer dentro de un área profesional para poder desenvolverse. Vamos a ir haciendo esta comparación para poder ir entendiendo del por qué nosotros como seres humanos hasta la época actual tenemos algunas concepciones o algunas filosofías, ideologías de situaciones ya establecidas, ¿verdad? Porque son familiares y son ancestrales como tal. Por favor, Elena, arte. Arte. El arte más ejercitado es el utilitario, producción a elementos para facilitar la vida diaria. Aprovechan dos materias primas, palma, con con la que confeccionan sombreros y petates, y maguey, para elaborar lazos y morrales. Antes del ingreso del plástico se elaboran suyacales para protegerse del sol y la lluvia. La tecnología para la elaboración de telas se perdió. En la actualidad se compran y con ella fabrican la indumentaria femenina y masculina. Gracias. Ya les decía, ¿verdad? Cuando vimos esta portada de lo que fue la cultura xinca, se podía observar ese petate, ¿verdad? Que yo les decía, y que dice que es elaborado de palma o de maguey. Estos dos elementos son los principales. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos, por ejemplo, los elementos principales? Porque de ellos es que generan la artesanía. Aparte de eso, claro está, yo siempre lo he dicho, o sea, lo que surja dentro de la región eh, como elemento de producir es lo que vamos a emplear. Por ejemplo, ahí pues crece la palma y el maguey, que es lo que se establece. Aquí no hay muchos elementos como para hacer ese tipo de artesanía, pero sí existen otros. Entonces acá es más telas típicas porque se tejen o se desarrollan, por ejemplo, bordados a mano, bordados a máquina, bordados en telares de cintura, en telares de pedales, y ahí entonces es otro tipo de arte. Pero dentro del mismo, en el Xinca se establece este. Y nos dice también, ¿verdad?, que elaboran otras cuestiones que le van a favorecer dentro de la economía. Aquí dice, por ejemplo, que la elaboración de tela se perdió. Entonces, si nosotros hacemos la comparación aquí en Quetzaltenango y algunos alrededores, pues no se ha perdido esa elaboración de tela, porque, por ejemplo, en alguna ocasión que ustedes puedan, vayan a Salcajá y en las orillas están las personas tejiendo y agarran grandes extensiones para poder hacer un hilado, y después del hilado pues ya empiezan, ¿verdad?, a desarrollar lo que es la confección de las telas típicas, lo que nosotros hoy en día llamamos como un corte típico, ¿verdad?, o un huipil. Sobre eso es que se elabora, dicen acá, ¿verdad?, que ya se perdió, sino que ya la tecnología hace que se fabrique eso, y también ya ni siquiera se fabrica, ¿verdad?, con ese tejido, sino la tecnología ahora imita en pintura esos tejidos como tal. Pero esto es parte del arte que tenemos entonces dentro de lo que es la cultura xinca. Por favor, Weiner, danza. Danza. Las danzas más importantes son ejecutadas por ancianos, siendo estas la petición del agua, traspaso de autoridad y las dagas. Esta última propia de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa, que representa una rivalidad entre dos barrios. Una danza más popular es el toro y el caballito. Se viste a una persona de caballo y otra de toro, representando el mal y el bien. Antiguamente los diálogos se hacían en idioma xinca.
Otra de las danzas es la tusa, conocida como juego danza. Se baila en grupos mixtos de hombres y mujeres. Una persona lleva una tusa encendida y la pasa a los demás y a alguno de los danzantes se le apaga, apagara, cumplirá un castigo impuesto por los demás. Muy bien, gracias. Vean entonces cómo en un momento determinado ya encontramos otros elementos fundamentales dentro de la danza. Primero, que los que mayor danzan son los ancianos. Segundo, dice que se establece la danza del toro y el caballito, estableciendo mal y bien. Está la danza de la tusa, que dice se enciende la tusa uno a uno y si se apaga, pues tiene una penitencia, ¿verdad? Y ahí nos está dando representatividad de algo muy primordial. Ahora nuevamente asociándolo. Dentro de la cultura maya, pues existen muchas danzas, pero lo voy a situar a las áreas que mayormente conozco. Por ejemplo, acá en Quetzaltenango, cuando por alguna razón existe el nacimiento de un compadrazgo entre personas y se genera una festividad, hay una danza que se llama la danza de los compadres, es decir, que las mujeres danzan una frente a la otra y los hombres uno frente al otro, ¿verdad? Generando, entrelazando esa situación, ¿verdad? Que se ha generado como un compadrazgo. Esa es una entre muchas otras que se pueden establecer. Bueno, vamos a concluir aquí con el tema para luego continuar más adelante y seguir mencionando de todos estos aspectos que hemos abordado el día de hoy.